Bendecidos, gracias por conectarse a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Estamos muy agradecidos con Dios y con ustedes porque están perseverando, están continuamente escuchando la palabra del Señor y queremos agradecerles por todo lo que aportan. Cuando decimos con todo lo que aportan es que están continuamente orando por nosotros, al mismo tiempo nosotros orando por ustedes. Gracias por todo, sus bendiciones. Ahora quiero dejar la palabra del Señor en este momento y para eso, si tienes ahí en tu Biblia en mano, me gustaría que me acompañaras en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 17. Proverbios 23, 17, y vamos a leer la escritura de esta manera. Dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Si te das cuenta o se dan cuenta, en este versículo se habla del temor de Dios. Y hoy es el tema que vamos a estar escuchando. Es perseverar en el temor de Dios. Vuelvo a reafirmar la escritura en cuanto el versículo que vamos a estar utilizando como base bíblica es Proverbios 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Dios todo el tiempo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto dice el libro de Proverbios. Cuando hablamos de principio, hablamos de el primer momento de la existencia de una cosa. Se dice en la escritura: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa es la palabra que estamos hablando en cuanto al principio. También otra significado cuando utilizamos la palabra principio es el punto donde parte, nace o surge una cosa nueva. También otra palabra que podemos utilizar como principio es parte principal o primer lugar. Podemos utilizar también la palabra de principio como ideales o modales que tienen las personas. Pero quiero enfatizar en cuanto al principio que estamos hablando, del principio donde surge o nace la sabiduría, es el temor de Dios. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el principio es donde nace o surge la sabiduría, es cuando existe en cada uno de nosotros el temor de Dios. Cuando hablamos de temor de Dios, hablamos de tener ese respeto, esa admiración, esa sumisión a Dios. También cuando hablamos de temor a Dios, no estamos hablando simplemente de un respeto superficial. Estamos hablando de un respeto que le damos a Dios como nuestro creador. Dios no es simplemente algo o un objeto o algo como se nos había enseñado antes, que podíamos acercarnos bajo a cierto ídolo y a través de ese ídolo podemos acudir a Dios. Dios es el creador de todo y de todos. Dice la escritura en Salmos capítulo 33, versículos 6, 8 y 9. Dice: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Dice la escritura: tema a Jehová toda la tierra, tema delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Si se da cuenta de lo que estamos o de lo que oímos de la escritura, es de que para darle a Dios un respeto tenemos que entender que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Dios es el creador de todo
y de todos nosotros. Es el que no solamente es nuestro es creador, sino que es nuestro Padre y es nuestro Dios. Pero tenemos que darle ese respeto y no hay palabras en realidad para expresar la profundidad de que debemos honrarle y que debemos respetarle. Es lo que estamos hablando en cuanto a temor. Darle un respeto absoluto. Vuelvo a decir que no hay palabras para poder exclamar o poder decir cómo podemos respetar a nuestro Dios. Entonces, el temor a Dios es también el respeto. Otra de las cosas que podemos decir en cuanto al temor a Dios, el temor no es sinónimo de terror, no es sinónimo de tener ese pánico, ese miedo al acercarnos a Dios. El temor a Dios es el sinónimo de confianza, de poder tener una comunión con Dios con libertad, poder acudir a Dios como nuestro Padre. Sabemos que Él es nuestro Creador, pero también es nuestro Padre, nuestro Dios, un Dios santo, pero también un Dios de misericordia, un Dios de compasión, un Dios de gracia. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16 nos dice la Escritura: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Si prestamos atención a esta palabra de vida y de gracia, de este Dios que nos invita a través de su palabra a acercarnos a su trono es de gracia. Cuando hablamos de gracia es que nosotros no merecemos cosas de parte de Dios, pero Dios es un Dios de gracia que nos da favores que no merecemos y que nosotros lo recibimos por el amor, por la gracia de Dios que nos otorga, el favor que Dios nos da continuamente. Y Dios nos invita a que nos acerquemos con confianza, confiadamente a Él, para entonces hallar estar en su gracia y alcanzar misericordia, alcanzar compasión, alcanzar ayuda, alcanzar todo lo que Dios quiere mostrar en su amor hacia nosotros. Y también dice ese mismo libro de Hebreos, para hallar el oportuno socorro. Podemos ver acerca de esto de un personaje bíblico que nos lo podemos encontrar en el libro de los Hechos capítulo 10 versículo 1 en adelante. Nos habla la Escritura acerca de un hombre en Cesarea llamado Cornelio. Muchos de nosotros estamos familiarizados en cuanto a la Escritura de este hombre. Dice la Escritura que era un centurión, un hombre encargado estaba en el cargo militar del Roma, pero nos habla que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y dice la Escritura que hacía limosnas a todo el pueblo, pero la Escritura habla y hace énfasis diciendo: y oraba a Dios siempre. Quiere decir que podemos entonces aplicar esta palabra en cuanto a Cornelio. Ese Cornelio que se acercaba al trono de la gracia, se acercaba confiadamente, aunque no conocía en la plenitud a Dios, pero él tenía ese temor a Dios y podía hablar a Dios o hablar con Dios continuamente. Dice que oraba a Dios o hacía oraciones siempre. ¿Por qué? Porque eso entonces indicaba que existía en él temor de Dios, y el temor surgió porque él oraba a Dios siempre. Pero lo que quiero hacer énfasis es que había esa confianza en él de poderse acercar, y aunque no conocía en plenitud a Dios, pero él podía hablar con Dios confiadamente y halló la gracia. Encontró la salvación, halló misericordia. Dice la Escritura que Dios le habló para que él entonces, Pedro, le hablara de las palabras de vida, y posteriormente nosotros nos damos cuenta que él encontró la salvación. Pero podemos entonces saber que el tener temor a Dios es poder llegar a Él con confianza, con libertad. No con terror, con pánico o con miedo. Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia.
y sobre todo, Él quiere mostrar continuamente su amor, su gracia, su fe y su poder hacia nosotros. Y lo podemos aplicar en la vida de este hombre llamado Cornelio. Una de las cosas que podemos resaltar en este hombre que era temeroso de Dios es porque oraba a Dios siempre. O oraba con Dios siempre. Siempre hablaba con Dios. Y esa es la escritura que nos está hoy hablando el Señor en cuanto tener o perseverar en el temor de Dios. Cuando hablamos de perseverar en el temor de Dios, dice la escritura, perseverar en el temor de Dios todo el tiempo. Cuando hablamos de perseverar, la escritura o la palabra perseverar habla de mantenerse firme, constante, en una manera de ser o de obrar. Otra definición que podemos hablar acerca de la perseverancia es un valor del carácter que se define como actitud de continuar, seguir, persistir, avanzar, dar paso firme, seguro, con compromiso, aunque existan dificultades, problemas, adversidades, batallas, luchas, tentaciones en nuestra vida. El perseverar es el factor clave, es el elemento que nos va a ayudar a contribuir para conseguir el avance de nuestro progreso de nuestra relación con Dios, hablando acerca del temor hacia nuestro Dios, de mantener ese temor en nuestra vida todo el tiempo, el temor de Dios constante, siempre manteniéndose en nuestra vida misma. Y para eso puedo o quiero también invitarles, para poder comprender un poco mejor esto, es de perseverar. Entonces estamos hablando de mantener ese temor en nuestro corazón hacia con Dios, el temor de Dios. Proverbios 28:14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Escuche muy bien lo que dice este versículo. Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Cuando dice bienaventurado, habla feliz el hombre que siempre. Cuando hablamos de siempre, estamos hablando entonces o remarcamos o afirmamos la palabra el que persevera en el temor de Dios, el que se mantiene firme, constante en el temor de Dios es feliz, es bienaventurado. Pero sigue diciendo ese mismo proverbio, dice, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Cuando se habla de endurecer el corazón, la escritura en el libro de Hebreos nos dice que por el engaño del pecado se endurece el corazón. Creo que debe existir entonces en nuestra vida ese principio. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio es aquello que nace, que surge para que haya sabiduría en nuestro corazón. Debe existir temor de Dios y vamos a ser personas sabias continuamente cuando está el temor de Dios en nuestra vida, pero no permitir que por el engaño del pecado nuestro corazón comience a endurecerse. Hay áreas que podemos nosotros decir que es pecado, por ejemplo, y que puede endurecer nuestro corazón. Este pasaje que nosotros utilizamos como base, si usted presta atención, ¿cómo inicia este versículo que utilizamos como base? Quiero leerlo y si usted lo tiene en mano, léalo conmigo para que podamos entonces reflexionar la antesala de lo que pasa, de lo que el Señor nos pide, que perseveremos en el temor de Él. Mire el versículo que leímos como base bíblica. Dice, no tenga tu corazón envidia
de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Dios todo el tiempo. Si se da cuenta, habla entonces que nuestro corazón no tenga envidia, para que entonces nuestro corazón no sea engañado por el pecado y entonces no exista el temor en nuestra vida, el temor a Dios. El salmista en el capítulo 73 de los Salmos nos habla de un siervo de Dios, un hombre que daba alabanza a Dios, que dirigía, que ministraba el canto. Dice que este hombre se encontró en una ocasión y él expresa con sus propias palabras, dice: en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los pecadores. Él hace énfasis, viendo la prosperidad de los pecadores, y podemos utilizar viendo la prosperidad de aquellos que no tienen temor de Dios. Dice: y se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Miren la condición de cómo llegó este hombre, de que permitió que su corazón se llenara de envidia. Cuando tuvo envidia, entonces afectó su alma. Dice que su alma se llenó de amargura y por ende, al llenarse su alma de amargura, dice que su cuerpo físico, su corazón sentía punzadas. No sé si se estaba enfermando de un paro o quería darle un paro cardíaco, pero lo que sí es que le estaba afectando tanto en lo espiritual, en su relación con Dios, en su alma y hasta en su cuerpo mismo, por permitir en su corazón que entrara envidia. Y él reflexiona, él habla después, posteriormente él expresa, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Como que comenzó a reflexionar que él estaba poniendo los ojos en las cosas materiales, en aquello que estaba afectando su corazón, su alma, su espíritu y su relación con Dios. Y tuvo entonces que regresar y mantenerse firme y perseverar en el temor de Dios, en dar ese respeto, ese honor, esa gloria, esa honra a aquel que lo es todo, aquel que nos da todo. Y es lo que entonces él comienza a decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Él comenzó entonces a reflexionar y comenzó entonces a estar en la posición correcta de mantenerse firme en el temor de Dios. Dice la escritura, Proverbios 15:16: mejor es lo poco con el temor de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. Creo que esta palabra se aplica a nuestra vida o en relación a este personaje, de lo cual él quería tener. La envidia es desear lo otro de lo que otra persona tiene. Pero dice la escritura: mejor es lo poco en el temor de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. Otro pasaje que nos habla referente a esto para hacer énfasis y arrancar de una vez por todas eso que está o que pueda surgir en nuestro corazón en cuanto a la envidia. El libro de Eclesiastés dice: he visto asimismo toda labor del hombre que se hace con toda excelencia, que cuando se hace con excelencia despierta la envidia de los hombres contra su prójimo. Ese es referente a la envidia. Ahora también el libro de Santiago nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Es decir, porque no tienes no mantienes esa comunión con Dios. Piensas egoístamente y estás entonces enfatizado o queriendo obtener cosas
como le sucedió a este hombre, que por poco se deslizaban sus pies al mirar la prosperidad de aquellos que no tenían temor. Tenemos que hoy, entonces, si el Señor nos está hablando que tenemos que perseverar en el temor de Dios, es entonces no permitir que nuestro corazón se endurezca a causa del engaño del pecado. Y creo que la envidia es pecado. Porque podemos pensar solamente en hacer y querer algo que realmente estamos mostrando, diciendo a Dios, no soy feliz con lo que me has dado. Tenemos que entender que todo proviene de Dios, que Dios nos da todo, y todo lo que Dios nos da es bueno, es agradable y es perfecto. Rechazar de una vez por todas esto que es la envidia, y mantenernos firme en cuanto al temor de Dios, mantenernos persistiendo, perseverar en esa actitud de seguir avanzando, de seguir persistiendo, de seguir insistiendo, para que podamos obtener fortaleza, y esto nos permita no dejarnos llevar por lo fácil o por lo cómodo, haciendo énfasis en estas palabras de persistir, de seguir, de insistir, para obtener fortaleza que nos va a permitir a no dejarnos llevar por lo cómodo, lo fácil. Estoy hablando en este caso de Job, opuesto a lo que pasaba en este hombre. Job lo tenía todo. El salmista aparentemente no tenía todo, y por eso es que deseaba tener lo que no tenía. En este caso, Job lo tenía todo, pero podemos mirar que en este pasaje Job se mantuvo firme, insistió, siguió, persistió. Hubo una fortaleza tal que lo condujo a no dejarse llevar por lo fácil y por lo cómodo. Cuando estamos hablando de lo fácil, lo cómodo, estamos hablando de una aflicción fuerte, cruel, dolorosa que atravesó este hombre. Pero sin embargo, miramos el testimonio que Dios da acerca de Job. Mire lo que dice este pasaje, lo que podemos encontrar en el libro de Job, cuando dice Dios le dice a Satanás, dice de esta manera: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y mire lo que responde Satanás. Dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mire, el diablo cómo habla acerca de Job. Dios le dice que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. La respuesta de Satanás es que le dice a Dios: ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Mire cómo podemos nosotros mirar ahora completamente de que todo lo que podemos ser o tener es por la gracia y el amor de Dios. Job persistió, insistió, siguió, avanzó, teniendo continuamente esa comunión con Dios, y lo condujo a tener temor de Dios. Y ese temor de Dios, Dios lo prosperó, lo bendijo, y Satanás se dio cuenta, y Satanás lo dice muy claramente, le dice: porque tú lo has bendecido, has puesto un cerco de protección alrededor de él, has bendecido a sus hijos, todo lo que hace con sus manos tú lo has bendecido, todo proviene de ti, pero quítaselo. Y verás cómo en tu misma presencia Job va a blasfemar tu nombre. Y mire lo que dice la escritura, lo que el diablo le dice a Dios: pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y la escritura nos habla, y usted ha escuchado mucho este relato, pero es importante aplicarlo y mirar lo que nos conduce el temor a Dios,
que tenemos a veces un concepto del temor a Dios, hacer ciertas cosas, pero el temor a Dios va mucho más allá, se extiende en toda la área de nuestra vida. Habla entonces Job, dice la escritura que de un día para otro, entonces Job comienza a perderlo todo, comienza a perder sus bienes, sus hijos, digo, perderlo todo, casi todo, pero en su mayor parte perdió sus casas, sus riquezas, sus hijos, pero la actitud de este hombre que se mantuvo, persistió, avanzó, siguió teniendo esa comunión, ese amor hacia Dios, dice la palabra. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y mire cómo fueron las palabras de Job. Sea el nombre de Jehová bendito. Perseveró en el temor de Dios. No se escuchó palabras de ofensa hacia Dios. No blasfemó el nombre del Señor. Le dio el respeto que Dios merece. Dio el respeto como su creador, como aquel que hizo todo y que lo hizo y lo creó a él. Por eso él dice: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. El temor de Dios en la vida de este hombre, que no le faltó al respeto al mencionar el nombre del Señor, o al estar enojado, o estar levantándose o diciendo palabras ofensivas a Dios. Sin embargo, él se mantuvo con ese temor perseverante en todo tiempo, aún en ese mismo momento. A pesar de lo que estaba atravesando, bendijo a Dios. El ser perseverante en el temor de Dios nos brindará estabilidad, confianza y fe. Cuando digo esto de que si seguimos perseverando en el temor de Dios y que nos va a brindar estabilidad, nos va a brindar confianza y fe, hago referencia a la persona de Abraham. Usted puede encontrar en Génesis capítulo 22 en adelante cómo Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moab, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice la escritura que Abraham lo hizo así, en obediencia y en respeto. El temor a Dios es sumisión, respeto y obediencia. Y este hombre llamado Abraham obedeció a lo que Dios le había dicho. No era algo fácil. Dios le dice: toma a tu hijo, tu único, a quien amas. Dios sabía que Abraham amaba a su hijo Isaac. Sin embargo, Dios se lo pide y para que lo ofrezca en holocausto. Y Abraham fue obediente. Dice el que lo llevó a este monte donde Dios le iba a indicar en cuál monte. Y cuando llegó, lo puso en el altar. Y dice la escritura que extendió entonces Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo a Abraham: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Si nos detenemos por un momento en esta palabra que el Señor nos está hablando, que perseveremos en el amor, en el temor de Dios todo el tiempo, esto nos indica que entonces que el temor de Dios va mucho más allá.
Pidámosle a Dios continuamente que nos abra el entendimiento cada día y que por un momento podamos doblar nuestra rodilla y decir: Señor, si en un caso dado no he perseverado, no he insistido, no he avanzado en mi relación, en mi comunión contigo, y he perdido el temor en ti en ciertas áreas por algo que he fallado, algo que me has quitado, y en vez de darte gloria, he estado quejándome, quiero pedirte perdón y quiero darte ese respeto, esa admiración, ese honor que solamente tú mereces. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude, que nos abra el entendimiento para seguir perseverando en el temor de Dios todo el tiempo. Padre, te doy gracias por la palabra que nos hablas. Hablamos o oímos tu palabra de perseverar en la oración o perseverar en muchas áreas, pero hoy nos hablas que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y esto es lo que nos has hablado hoy, de que debemos estar perseverando en tu temor, perseverar en el temor de Dios en todo tiempo. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, Padre eterno, para que podamos disfrutar, podamos ser felices como la Escritura nos habló. Bienaventurado el hombre que teme a Dios siempre. Que haya esa alegría, ese contentamiento, Padre, no por lo que tenemos, sino por a quien tenemos, que eres tú, que fuera de ti no hay nada, que tú lo eres todo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, y gracias por hablarnos y abrirnos el entendimiento. Padre, te pido en el nombre de Jesús que todos los que estamos sentados o estamos escuchando esta palabra, Padre, que nos ayudes y que podamos entender y saber que al hablar de temor, que también no olvidemos que no estamos hablando de terror, que podamos hablar contigo confiadamente para hallar gracia, para hallar misericordia, para el oportuno socorro. Gracias por tu palabra. Te bendecimos, Padre fiel y bueno, Padre santo y precioso. Gracias por toda tu misericordia y toda tu fidelidad. Te damos en este momento, todos los que estamos escuchando tu palabra, te damos a ti la alabanza, la gloria y el honor. Y gracias porque siempre nos sigues ministrando y hablando. Gracias, Padre. Lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Que Dios me los bendiga, iglesia del Señor. Si Dios nos permite, seguiremos en su gracia y en su amor, transmitiendo lo que Dios ponga en nuestros labios, que es su palabra. Dios los guarde y los bendiga siempre. Hasta pronto. No lo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Y vengo a ti
sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de ceniza traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Una vez más cantamos, no hay nada. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios.